Buenas noches a todas y a todos. En nombre del Centro Cultural de la Universidad de Lima, les doy la bienvenida al conversatorio sobre cine regional, que realizamos como parte del ciclo Perú Multicultural, Miradas desde el cine, el rock y la literatura. Este ciclo de conversatorios se presenta en el marco de la conmemoración del Bicentenario con el objetivo de repensar nuestra historia y actualidad desde diferentes perspectivas culturales. A continuación, quiero presentar a Emilio Bustamante, quien nos acompañará como moderador del conversatorio. Emilio es crítico de cine y docente universitario. Ha, ha realizado una investigación sobre el cine regional peruano, la cual fue publicada en 2 tomos. Ahora doy pase a Emilio, quien nos comentará la dinámica del conversatorio y presentará a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Cristel. Buenas noches. Efectivamente, el conversatorio es sobre cine regional peruano. El cine regional peruano es probablemente el fenómeno más importante de este siglo en el cine peruano. Hasta el siglo XX, Lima había sido el centro de la producción cinematográfica en el Perú, salvo algunas excepciones de producción en Cusco y Loreto, breves, ¿no? Pero a partir de este siglo hay una producción constante, continua y simultánea en varios departamentos del Perú, aparte de Lima. De los más o menos 600 largos y mediometrajes que se han hecho en el Perú en este siglo, 270 aproximadamente son hechos fuera de Lima, es decir, un poco más del 40% de la producción peruana de medios y largometrajes, ¿no?, es una producción regional, no limeña. Esto tiene mucha importancia, tiene una importancia cultural porque representa personajes, escenarios, relaciones sociales, manifestaciones culturales, vivencias de las regiones del país por cineastas de esas mismas regiones. Hay una gran variedad de géneros, hay películas de ficción, documental, experimental, ¿no? Entre los géneros de ficción que se han abordado están el fantástico, el melodrama, la comedia, el drama social, el cine de temática religiosa, el cine de acción, el de artes marciales y hasta el western. Y hay una gran creatividad, ¿no? Hay cine, digamos, clásico de género, hay cine moderno de autor, hay logros estéticos, ¿no? E inclusive hay sugerencias de nuevos narrativos. Las películas peruanas regionales han sido probablemente las mejores películas de largometraje de los últimos años en el Perú, ¿no? En el 2018, la crítica consideró Huñaypacha la mejor película peruana que se exhibió ese año. En el 2019, Casos Complejos de Omar Forero, de Trujillo, también fue considerada entre las mejores películas peruanas, y Manco Cápac en el 2020 de Henry Vallejo de Puno, fue considerado el mejor largometraje peruano exhibido durante ese año por la Asociación de Prensa Cinematográfica del Perú. Entonces es un cine sumamente importante, el movimiento de cine regional es, como repito, probablemente el fenómeno más importante del cine peruano en este siglo. Ha cambiado el panorama del cine peruano. Hoy tenemos a 4 destacados cineastas, ¿no?, representantes justamente de este movimiento de cine regional. Tenemos a Manuel Eizaguirre de Chiclayo. Manuel es director, ha dirigido cortometrajes, acaba de terminar el rodaje de su primer largo, Domingo. Entre sus cortos se encuentra Viajero, que es posiblemente uno de los mejores cortometrajes de este siglo, precisamente. Y Manuel también es profesor universitario y fundador de Norcinema, de la Escuela de Cine Norcinema, y nos va a hablar justamente ahora sobre esa experiencia educativa. Está Geraldine Suaznavar, de Huancayo. Geraldine, que es egresada de la Universidad de Lima, comunicadora, es gestora de Chola Contravisual, un colectivo feminista de realización audiovisual que ha realizado importantes miniseries, ¿no?, durante los últimos años, y nos va a hablar justamente, ¿no?, de ese trabajo y también de su propio trabajo, ¿no? Es realizadora de Tunanteras, ¿no?, uno de los cortos peruanos más elogiados de los últimos tiempos también. Katy Kio, de Pucallpa, es directora de la Escuela de Cine Amazónico, que ha dado mucha actividad cinematográfica justamente en la región amazónica. Se han realizado muchos cortos y es productora ejecutiva de Mapacho, un largometraje regional premiado por el Ministerio de Cultura que se ha exhibido en el 2019. Y tenemos a Henry Vallejo, uno de los pioneros del movimiento de cine regional de Puno. Henry dirigió El misterio de Cariciri en el 2004, una de las películas emblemáticas de los inicios del cine regional, y estrenó en el Festival de Lima
El año pasado, Manco Cápac, que como repito, fue considerada la mejor película peruana del año pasado. Y Henry nos va a hablar también de su película y de su experiencia como cineasta en estos últimos 20 años. Entonces, vamos a comenzar con Manuela Izaguirre, que nos va a hablar de su experiencia de Norcinema, qué cosa es Norcinema, ¿no? Cómo se gesta, cómo se origina, cuáles son sus metas, ¿no? Justamente acaba de ganar un premio Norcinema, ¿no? Del Ministerio de Cultura, y también seguramente nos hablará, ¿no? De los objetivos de este proyecto que ha ganado el premio hace 2 días. Adelante, Manuel, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, un agradecimiento enorme a Emilio, al Centro Cultural de la Universidad de Lima. Un placer estar con cineastas regionales, con gestores, con entusiastas del cine finalmente, que están sacando adelante un arte tan complejo en un escenario igualmente complejo, ¿no? Bueno, Emilio habló de Norcinema, y Norcinema no es más que continuar con un trabajo que Carlos Guerrero y yo teníamos en las universidades de Lambayeque, ¿no? Las universidades tienen asignaturas vinculadas al cine que no se desarrollan, no se amplían y que muchas veces tienen ciertas limitaciones, ¿no? Lambayeque tiene una característica, hay mucho cine universitario, ¿no? Muchos chicos producen documentales, cortometrajes de ficción experimental en las universidades, repito, con ciertos parámetros que las universidades plantean y que los profesores no pueden romper, ¿no? Entonces, ya Norcinema había empezado como un ejercicio de recopilar cortos en Lambayeque, juntarlos en un disco y empezar a repartirlos en cineclubes, también en venta ambulatoria, los llevábamos a los mercados de diferentes regiones. También estuve en Polvos Azules, que es donde se hizo muy conocido Norcinema antes de convertirse en escuela, y ahora somos una escuela que lo que intenta es darle a los estudiantes lo que las universidades no les pueden ofrecer, ¿no? Que es justamente estar en un espacio de creación libre, completamente libre. Y nos ha permitido producir muchísimo y romper también ciertos paradigmas que se tienen en Lambayeque, ¿no? El tema de que solo los comunicadores pueden hacer cine. Hemos tenido a médicos, arquitectos, ingenieros, hemos tenido a licenciadas de turismo, que siempre han querido expresar algo a través del cine. Y bueno, dictamos talleres, seminarios, clases maestras, pero tenemos un espacio dedicado íntegramente a la producción, ¿no? Justamente el premio que hemos obtenido del fondo de DAFU es el 4.º taller de cine de no ficción, esta vez orientado directamente a enseñar películas, a enseñar cine y a producir en colegios con chicos de 4.º y 5.º de secundaria, acompañados de sus profesores. Entonces será un proyecto que tendrá 2 años, pero que estamos seguros va a continuar. Siempre quiero reforzar algo que ha pasado en Lambayeque, ¿no? Nunca ha existido la necesidad de tener el aporte del Estado para hacer cosas. Norcinema se ha gestado sin dinero, se gestó más por el tema de la pasión y la dinámica que nosotros habíamos adquirido en la universidad. Lo mismo puedo decir del Festival Internacional Cortos de Vista, lo mismo puedo decir del Cineclub de Lambayeque, lo mismo puedo decir de la revista Cuadro por Cuadro, ¿no? El fenómeno lambayecano es bien interesante porque son muchos actores, muchos agentes los que participan en este proceso de crear un cine regional. No solamente el producir, sino el formar públicos, el discutir, el reflexionar, el tener espacios donde poder visualizar y sobre todo ir un poquito más allá, trascender con respecto al cine que se hace, ¿no? Yo quiero compartir rápidamente algo vinculado a Norcinema, ¿no? Nosotros le damos mucha fuerza a lo que los jóvenes y no tan jóvenes necesitan. No podemos negar el acercamiento de las redes sociales. Nosotros trabajamos mucho contenido en redes, ¿no? Intentamos que un cortometraje tenga el mismo valor que un largometraje, ¿no? Siempre empezamos las sesiones diciendo que todas son películas. Cortometrajes, mediometrajes y largometrajes son películas, ¿no? Para romper este paradigma. Y cada corto hecho en Norcinema tiene esta carga de tener un tráiler, un teaser, tener un plan de marketing y de difusión, ¿no? Hacerle entender a nuestros estudiantes que su obra tiene un valor importante porque
no es coger una cámara y salir a grabar. Ok, lo pudo hacer Jonas Mekas en algún momento y muchos cineastas, pero no, nosotros queremos brindarles a los chicos ciertas estructuras, ciertas normas y esquemas para que ellos puedan crear a partir de la organización, ¿no? Bueno, esta es nuestra cuenta de Instagram, que es muy prolífica, muy proactiva, y además de eso, voy a dejar de compartir. No sé si lo pueden ver, espero que sí. Vamos a ver. Pueden observar ahí, nuestras películas aparecen, ¿sí? En época de pandemia hemos producido muchísimo, ¿no? Ha sido bien interesante el fenómeno de la pandemia, ¿no? Mucha gente, chicos, chicas, señores, señoras, han querido producir y hemos hecho algo de 25 a 30 cortometrajes, ¿no? Y decidimos crear un catálogo libre, ¿no? Un catálogo donde no hay necesidad de que alguien se inscriba para acceder a las películas, ¿no? Que ingresen libremente, que las puedan compartir, que las puedan visualizar en la más alta calidad. Y nuestro catálogo ha funcionado, ¿no? Hemos trabajado también con canales de televisión, hemos trabajado con canales locales, con canales macro regionales, y es bien interesante porque a veces existe esta idea de que el cine de no ficción o el cine de autor o el cine personal, ese cine pequeñito, no tiene un público. Lo que hemos descubierto en el trabajo es que sí hay un público que quiere acceder a ver algo nuevo, y creo que la pandemia ha servido para abrir un poco los ojos, saber escuchar mejor a ese nuevo público y darnos cuenta de que hay mucho interés, no solamente en producir, sino en consumir, en compartir y en dialogar sobre el cine que estamos haciendo. Y yo puedo decir que este fenómeno se está dando en La Libertad y en Piura también, ¿no? Para amplificarlo e ir más allá y no solamente hablar de Lambayeque. Tenemos a universitarios que hacen películas, tenemos a productoras independientes que hacen películas sin estímulos del Estado, y tenemos como tercer punto a quienes deciden solamente postular al Estado para tener fondos y hacer películas, ¿no? Se podría decir que es este triángulo de producción que se está dando en el norte peruano, ¿no? No quisiera hablar de Cajamarca, que tiene a Héctor Marreros, que tiene a Irma Cabrera, que tiene también todo un fenómeno de producción bien interesante que a mí me gusta muchísimo, pero es lo que está pasando en esta macroregión, en estas tres regiones que he mencionado, ¿no? Piura ha tenido un crecimiento en los últimos 5 años impresionante, y es un crecimiento que nace por la incomodidad de universitarios que no encuentran formación cinematográfica en sus universidades y han decidido crear sus propios espacios de formación, de producción e incluso de exhibición y distribución. Y es algo muy interesante, ¿no? Se vienen muchos largometrajes de La Libertad, Lambayeque y Piura. Creo yo que de aquí en 5 años se vienen por lo menos 10 largometrajes, y creo que es algo que La Libertad ya había logrado con Omar Forero, ¿no? Omar Forero ha fundado escuela ya y es algo bien interesante. Espero que me estoy pasando el tiempo también. Y es bonito el fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que tiene dificultades. Nosotros en Norcinema lo que queremos es ser un espacio abierto no solamente para los comunicadores, ¿no? Ser un espacio abierto para cualquier persona, hombre, mujer, que tenga la decisión de experimentar en el cine y vencer ciertos miedos, ¿no? Profesionalizar esa palabra tan complicada, romper esa idea de que todos quieran ser directores y tener directores de sonido, directores de fotografía, directores de arte, guionistas, montajistas. Es algo que estamos luchando y es una lucha que viene desde hace muchos años ya, desde el año 2003, cuando empecé a trabajar en las universidades y me di cuenta que las universidades estaban cometiendo un error con quienes llegaban a querer hacer cine dentro de ese espacio formativo. Bueno, no quiero extenderme más. No, estás justo en el tiempo, no te has extendido. Muchas gracias. Más bien, reparar en esta página que es una página donde se pueden ver, ¿no?, las películas realizadas dentro de Norcinema, ¿no?, por los alumnos de Norcinema, ¿no? Vamos a pasar ahora a conversar con Geraldine Suaznavar.
Geraldine, como he mencionado, es directora también de cine y gestora de Chola Contravisual. Y nos va a hablar en esta primera parte, también en 8 minutos, ¿no? En qué consiste Chola Contravisual, cómo se gestó, cuáles son los objetivos y sus realizaciones hasta este momento. Adelante, por favor, Geraldine. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente estoy muy contenta de ser parte de este espacio, ¿no? Y de, sobre todo, compartir espacio con cineastas que ya tienen mucho tiempo trabajando, ¿no? Esforzándose, porque realmente hacer cine es muy difícil y es muy complejo. Y bueno, yo me considero joven, entonces, y sobre todo recién empezando en este camino de crear, ¿no? De hacer cine. Y bueno, desde Chula Contravisual venimos trabajando ya hace casi 6 meses. Voy a compartir también un poco nuestra página. Y venimos trabajando hace 6 años, no sé si dije 6 meses, perdón, estoy un poco nerviosa. Hace 6 años iniciamos en Lima, porque yo estudié justo en la Universidad de Lima, entonces también es muy emotivo estar acá. Y empezamos haciendo cine guerrilla principalmente, ¿no? Audiovisual guerrilla, yendo a marchas, porque ya yo empezaba a activar como activista feminista, entonces junto con otras amigas dijimos, oye, ¿por qué no grabamos las marchas? ¿Por qué no grabamos procesos, procesos que están pasando urgentes, ¿no? Como por ejemplo todo este tema de las esterilizaciones forzadas y cómo no era tan visible, un tema tan doloroso, ¿no? Para el movimiento de mujeres, para el movimiento social, ¿no? Entonces empezamos a grabar y ya poco a poco salimos un poco de la producción autogestiva, se podría decir, y yo decido mudarme a mi ciudad, ¿no? Que es de donde yo soy, a Huancayo, y ya empezamos a trabajar con otras compañeras de acá también. Proyectos un poco ya más, con una producción un poco, no, o sea, no digo que sea grande producción, pero como ya más pensada, ¿no? Veníamos de ir a las marchas y grabarla, editarla, trabajar y en ese proceso también aprender muchísimo. Y empezamos ya a, por ejemplo, preparar mi primer cortometraje documental, que es Tunanteras, que ya tenía la idea desde que terminé la universidad porque quería que sea mi proyecto de tesis, que al final, al final nunca saqué la licenciatura y todo esto, pero quedé con esa sensación de querer seguir con esta historia porque me parecía muy importante, ¿no? Entonces, voy a ponerla pero sin audio para ir viendo. Entonces, empiezo a realizar tunanteras y en ese proceso también veíamos la necesidad de reunirnos con otras compañeras, ¿no? Veíamos que en regiones aún la realización audiovisual era un poco escaso, sobre todo acá en Huancayo, y sobre todo nos dábamos cuenta que era que había un cine regional, sí, que me parecía muy, por lo menos yo valoro mucho a mis compañeros que han hecho cine regional sin presupuesto del Estado, que han hecho un montón de cosas, ¿no? Eh, Está Daniel Núñez, un montón de directores que hasta ahora hacen un montón de películas con muy poco presupuesto. Pero también me daba cuenta que era un espacio sumamente desigual y machista. Entonces empezamos a realizar ya cosas desde nuestra mirada, ¿no? Historias que necesitábamos, que debían ser contadas, como por ejemplo esta que es Tunanteras, que es sobre mujeres trans que encuentran en una danza, ¿no? En una costumbre cultural ancestral, una forma de visibilizarse, ¿no? Una forma también de generar resiliencia, de seguir generando comunidad, ¿no? Entonces, ya después, ya empezamos a trabajar más en el tema de gestión cultural y ya tenemos una casita acá, que es justo donde estoy, que es una casita cultural, y ahí hacíamos talleres, era un espacio donde podíamos también generar un espacio de complicidad con otras personas, con otras mujeres, ¿no?
Recuerdo que también hicimos varios talleres con compañeros que también hacían cine, ¿no? Hicimos un taller de sonido cinematográfico con un compañero de Cusco, ¿no? Creemos, por lo menos desde nuestra perspectiva, creemos que todo este proceso de trabajo debe ser comunitario, ¿no? Y bueno, en ese proceso estamos, recién tenemos 6 años, estamos, justo como decía Manuel, la pandemia también fue un espacio de tiempo que generó nuevas formas de buscar, de dinamizar, ¿no? Un poco la producción, por lo menos desde nosotras, de utilizar el audiovisual para hablar sobre nuestros sentires, para hablar sobre nuestros procesos, ¿no? Y así hicimos una serie que se llama Mejor Chola que Mal Acompañada, y en ese momento estamos muy como interesadas en hablar en torno al racismo, en torno a todo lo que vivíamos como mujeres quechuas, ¿no? Andinas en ese territorio. Hicimos 6 capítulos, lo hicimos todo de manera colectivo, colaborativo, ¿no? Desde la idea, el guión, la grabación y todo eso. Entonces fue muy, muy bacán. Ya después decidimos replantear otro proyecto que se llama Voces Hechiceras, que es una serie web de música y mujeres, ¿no? Entonces empezamos a retratar a diversas mujeres de varios lugares, de varias ciudades andinas, ¿no? Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo. Veíamos también un potencial de que también en el canto, ¿no? En la narración oral hay muchísima resistencia, muchísima lucha, muchísima historia. Y yo creo que, por ejemplo, para mí el cine también representa eso, memoria, ¿no? Entonces, a partir de Voces Hechiceras, venimos como que con toda esa energía muy, muy removidas de conocer nuestras historias, nuestras memorias, como mujeres andinas, ¿no? A partir del canto. Y a partir de estas otras mujeres que también son creadoras, cantoras, ¿no? Y cómo estas mujeres también, desde su recorrido, al compartirnos un poquito de su historia, también fue así una multiplicación de memoria, ¿no? De, de colectividad. Entonces, eso fue muy bonito y ahora acabamos de terminar también el rodaje de un largometraje documental que yo estoy dirigiendo, que es sobre la historia de Flor Pucarina, que es una artista muy famosa e icónica bueno, acá en el Valle del Mantaro y creo que en el Perú se podría decir. Y justamente este año, o sea, el 2020 y el 2021 ha representado mucho para nosotras el, el hablar o el hablar o también sentir y reflexionar en torno al racismo, y en ese también reflexionar, también siempre hablamos también del centralismo, ¿no? Y cómo el hacer cine y en general diversas artes se torna mucho más complejo si estás fuera de Lima, ¿no? Entonces creo que es bueno, ya para terminar, es una reflexión muy profunda y muy larga, así que ojalá que haya otros espacios. Muy Bueno, importante, muy importante. Muchísimas gracias, Geraldine. Para simplemente complementar la información, hay una página de YouTube, ¿no es cierto? Una cuenta de YouTube donde pueden ver las producciones de Chola Contravisual, ¿no? Donde se puede ver todos los capítulos de Mejor Chola que Mal Acompañada y los capítulos que están saliendo de Voces Hechiceras. ¿No es cierto? Sí, muchas gracias. Vamos con Katy Kio de la región de Ucayali y de Pucallpa, quien nos va a hablar de la Escuela de Cine Amazónico, que ella dirige con otros compañeros. Nos va a contar un poco en qué consiste la Escuela de Cine Amazónico, cuáles son sus logros, sus perspectivas, la actividad que está realizando. Por favor, Katy. Hola a todos y todas, muy buenas noches. Saludos desde mi querida ciudad de Pucallpa. Calorcito para todos ustedes que están con frío por día. Busca con audiovisuales, ¿no? Hablar sobre lo que nos apasiona, hacer cine. Bueno, yo he preparado
sí lo ven, ¿cierto? Bueno, yo sé, como ya lo dije, soy Catiquillo, pertenezco a la Escuela de Cine Amazónico. Y quiero empezar con una frase de un grande. La gente de hoy día se ha olvidado que realmente son solo una parte de la naturaleza, Akira Kurosawa. Entonces, forjando espectadores amazónicos. ¿Cómo nació la Escuela de Cine? Para hablar de la Escuela de Cine tengo que hablar de cómo hemos nacido nosotros. Nosotros hemos nacido a raíz de una propuesta en el 2010 de los Jueves de Cine Amazónico. En pantalla vemos uno de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad, ¿no? El último, el Cine Rex. El cine amazónico, el cine foro de Pucallpa, lo empezamos en el 2010 como un espacio de difusión, de conversa, porque en esos años no había los cines comerciales acá en Pucallpa, ¿no? Solo nosotros decíamos, ¿qué pasa si impulsamos un espacio donde difundamos películas, ¿no? Y en alianza con, con los municipalidades de Coronel Portillo, comenzamos a hacer nuestras primeras funciones en la biblioteca municipal. Fue un lleno total, no siempre era un lleno total las funciones. Y bueno, como era un cineforo, pues habían películas que generaban mucha polémica, habían películas que generaban también mucha empatía, ¿no? Y a la par que íbamos nosotros promoviendo este espacio de difusión, bueno, con Cayumba Cine comenzamos a hacer nuestros primeros rodajes, ¿no? Filmamos Yacuruna, nuestro primer cortometraje. Ahí se muestra nuestro equipo local, ¿no? Y yo comencé a participar de películas que se venían a filmar acá en mi ciudad, ¿no? Participé en Climas, de Enrica Pérez, y participé en Ícaros, una visión de Mateo Norsi, una producción extranjera, ¿no? Pero nosotros también, al promover un espacio de difusión, también decíamos, si es que nosotros como amazónicos no solamente somos espectadores, también podemos ser realizadores. Es así que nació la Escuela de Cine Amazónico, ¿no? Con su lema, hacia un cine por la vida. El 2014 fue nuestro primer taller documental, y para nosotros fue una gran satisfacción, porque cuando empezamos el taller con la Escuela de Cine Amazónico, nosotros pensábamos en Pucallpa, ¿no? Y a nuestro primer taller llegaron jóvenes de Iquitos, de Puerto Maldonado y de otras ciudades de nuestro país, Chiclayo, Trujillo, Lima, y también con nuestros hermanos indígenas, ¿no? Los participantes en la Escuela de Cine son amazónicos, chicos de diferentes ciudades amazónicas, los amazonistas, como lo llamamos nosotros, jóvenes de otras ciudades como Trujillo, Lima, Chiclayo, que aman la Amazonía, y nuestros hermanos de pueblos originarios, ¿no? Porque también los participantes de la Escuela de Cine hemos tenido alumnos Shipibos, Ashancas, Puna, Capanagua, Amahuaca. Y algo que nosotros nos caracteriza siempre en la Escuela de Cine es que hacemos un cine solidario, un cine de denuncia, un cine de autorrepresentativo, visibilizador, y lo que siempre promovemos en la Escuela de Cine y lo que siempre hablamos es sobre la mímica audiovisual, que entre todos nos apoyamos, porque como ya lo dijeron los compañeros, no siempre hay que esperar el apoyo del gobierno para poder hacer nuestras producciones. Y también hacemos un cine popular, ¿no? Cercano a los espectadores, a sus culturas y su consumo, a los temas reales y de interés amazónico. Y algo que ha pasado en los talleres de la Escuela de Cine, fue algo que nosotros en un principio no lo promovimos, pero fue algo que se fue dando, es la participación de las mujeres, ¿no? En los talleres que hemos dictado en la Escuela de Cine, hay un gran porcentaje de participación de mujeres muy interesadas en hacer cine, en contar sus historias desde sus miradas, ¿no? Y destacando en áreas que muchas veces son asumidas por hombres, ¿no? Como fotografía, sonido, edición. En la Escuela de Cine son las mujeres las que encabezan estas áreas, ¿no? Y eso es una gran satisfacción, y es algo que nosotros vamos a seguir promoviendo desde la Escuela de Cine Amazónico. Hicimos talleres para niños, uno de nuestros cortos emblemáticos es Motelomama, que es una animación en stop motion, ¿no?
Bueno, y las producciones que hemos hecho como escuela de cine han alimentado nuestras producciones, ¿no? Siempre buscando difundir en los diferentes espacios que hay acá, hay acá en la ciudad de Pucallpa o en estas ciudades amazónicas. Hemos firmado convenios con universidades para hacer un trabajo conjunto, para formar a chicos de comunicación, pero también los jóvenes que vienen a la escuela, como ya decía mi compañero, no solamente son comunicadores, también hay jóvenes que han estudiado Derecho, que estudian Medicina y que aman el cine, ¿no? Bueno, y empezamos a viajar y a difundir nuestras películas en otros espacios, a probar otros espacios de exhibición, ¿no? A participar e involucrarnos en espacios culturales, ¿no? A irnos a los barrios, a las plazas, ¿no? A difundir las producciones que nosotros hacíamos, ¿no? Siempre buscando hacer alianza con las organizaciones culturales que, que había acá en la ciudad de Pucallpa o con el gobierno regional o local, ¿no? Bueno, y algo que también ha ido sucediendo es de que han habido festivales que han llegado acá a la ciudad de Pucallpa, que antes solo se quedaba en la ciudad de Lima, ¿no? Es así que, y algo que hemos logrado hacer es hacer nuestro primer festival de cine amazónico, que lo hicimos el 2017, ¿no? Donde rendimos homenaje a grandes del cine, como a Jorge Viñate. Un año después, el gran Jorge Viñate falleció. Nosotros logramos hacerle un homenaje acá en Pucallpa, ¿no? Rodamos nuestra película Mapacho, ¿no? Que ya más adelante voy a hablar un poco más, vamos a hablar con Emilio más de ese tema, ¿no? La Escuela de Cine comenzó a visibilizarse a nivel local y nacional, ¿no? En diferentes medios, ¿no? Bueno, hemos capacitado como un aproximado de 200 realizadores, hemos hecho como 25 talleres de formación y tenemos más de 70 producciones, en su mayoría cortometrajes y documentales. Exigimos a nuestros jóvenes que tengan un afiche, que tengan una sinopsis para poder participar en los diferentes concursos, ¿no? Katy, una pregunta. ¿Dónde se pueden ver los cortometrajes, las realizaciones de la Escuela de Cine Amazónico? Tenemos nuestra página de Facebook, Escuela de Cine Amazónico, y también tenemos, ahora voy a compartir con ustedes, tenemos nuestra página nuestra página web, ¿no? De la Escuela de Cine Amazónico. ¿No? Los realizadores son libres de hacer el cine que les gusta, ¿no? Ahora nosotros hemos ganado un concurso de cine vivencial amazónico, donde hemos juntado un realizador de ciudad con un realizador de la comunidad para contar historias. Ha sido una gran experiencia. Hemos estado en diferentes comunidades amazónicas haciendo el cine vivencial amazónico, ¿no? Y ha sido una experiencia bastante enriquecedora, tanto para los jóvenes realizadores de ciudad como para los jóvenes realizadores indígenas, ¿no? Ahí como vemos en las fotos, las muestras que hemos hecho fuera de Pucallpa, fuera de la Amazonía. Bueno, y la pandemia también nos planteó nuevos retos, ¿no? No podíamos hacer nuestro cine vivencial, no podíamos ir a las comunidades, así que nos tuvimos que reinventar y tuvimos que hacer nuestro taller online, ¿no? Hicimos 2 talleres online, uno en Huascayacu, en Alto Mayo, en San Martín, y otro con jóvenes realizadores indígenas, shipibos de Cochicox, acá una organización en Pucallpa, ¿no? Muchas gracias, Katy. Vamos a continuar conversando luego. Vamos a darle el paso ahora a Henry Vallejo. Henry, como mencionamos, es uno de los pioneros del cine regional en el Perú. Su película El misterio del Cariciri, una película del 2004, que llamó mucho la atención de la crítica, que fue exhibida, como recordábamos hace un momento, fuera de cámara con Henry en el Festival de Múnich. Y el segundo largometraje de Henry ha sido Manco Cápac, que ha tenido también muy buena acogida crítica. Como mencionamos, la Asociación de Prensa Cinematográfica la consideró la mejor película de largometraje peruana del año pasado. Pero han pasado 16 años, ¿no? Desde El misterio del Cariciri hasta Manco Cápac. ¿Cuál fue el proceso de realización de Manco Cápac, ¿no? Entiendo que hubo dificultades, ¿no?
de diverso tipo, ¿no? Hasta llegar pues a esta película que ha sido tan apreciada. Henry nos contará seguramente ahora cuál ha sido ese proceso de la película y en qué estado se encuentra la película para su distribución y exhibición. Adelante, Henry, por favor. Muchas gracias, Emilio. No quisiera empezar sin antes felicitar Emilio, por el trabajo que vienes haciendo. Muchas gracias. Felicitar también al Centro Cultural de la Universidad de Lima. Bueno, a Manuela, a Geraldine, a Katy, por el trabajo que vienen haciendo como realizadores y también como propulsores pues, del cine en sus regiones. Felicitaciones a todos ellos también. Y a Cristel también, felicitaciones, bueno, con todo el equipo que está trabajando. Y bueno, desde que lanzamos nuestro primer largo, pues en el 2004, El Misterio del Cariciri, esa película la hicimos netamente por intuición. Recién habíamos terminado de cursar Ciencias de la Comunicación y 2 años después de terminar de cursar esta carrera, pues habíamos también terminado de, de editar la película y la habíamos lanzado pues en el sur primero y un poco en Lima, estuvo muy poco, pero se pudo expandir hasta Bolivia. La película se hizo más o menos en 2 años, ¿no? Contando desde el tiempo de la escritura del guión hasta su lanzamiento. Y bueno, en ese entonces, con la primera experiencia de largo, pues era más que una aventura, ¿no? Casi trabajábamos, digamos, un poco a ciegas, ¿no? Porque teníamos, si bien es cierto, la formación de ciencias de la comunicación, pero no teníamos una formación formal, pues, en cuanto a la dirección de actores o incluso a trabajar el sonido para el cine. Pero sabíamos que era posible, ¿no? Ya que compañeros unos años antes habían lanzado sus películas, pues en Puno, por ejemplo, ya se habían lanzado 2 películas, no, incluso 3 películas, ¿no? Con Ramiro en fines de los 90, 97 me parece, luego Flaviano. Entre el 2001 y 2003 lanza 2 largometrajes, ¿no? Y entonces, eso por supuesto que es un impulso, pues diríamos que sin los antecesores, pues probablemente nos habríamos retrasado más o probablemente no nos habríamos animado a hacer un largo, ¿no? Y por supuesto siempre hay pues en el cine antecesores, ¿no? Antes de ellos pues viene Palito Ortega también. Sin embargo, claro, sabemos que el cine andino o cine regional, como queramos llamarlo, ya había nacido pues, ¿no? Con Lucho Figueroa, pues los hermanos Cham, a principios de los años 60, ¿no? Y entonces, más bien después de varias décadas, es como un renacimiento del cine andino, gracias a la tecnología del video, ¿no? Creo que la tecnología en este caso marca un punto de quiebre importante porque nos permite, o incluso hasta ahora nos está permitiendo hacer cine de bajo presupuesto, ¿no? Entonces, digamos, este quiebre pues, de la tecnología, pues, gracias a la gente que ha inventado las cámaras de video y las ha abaratado sobre todo, es que hemos podido hacer nuestras películas, ¿no? Es decir, antes de eso, pues era una locura, ¿no? Pretender hacer cine. El celuloide era prohibitivo, pues para hacer un largometraje se necesitaban entre $150,000 a $200,000 solo en material virgen, ¿no? Era una situación en la que nunca íbamos a estar, digamos, si no hubiera existido el video y solamente el celuloide,
todos nosotros probablemente no habríamos hecho ni un solo corto, ¿no? Debido a los costos. Entonces, hay que agradecerle al video y luego al video digital, porque nos permite, digamos, contar nuestras historias, nos ha permitido poder plasmar nuestros sueños, ¿no? Y entonces, en ese trajín puede de querer hacer películas, es a través de mi primer largo que me ha permitido, pues, reunir un poco de dinero. Y esa era la idea, ¿no? La película se hizo netamente comercial, con la idea de conseguir un poco de dinero y mejorar los equipos, mejorar la formación, bueno. Entonces eso también me ha permitido estudiar un poco más, ¿no? Ir a Cuba o ir a Colombia y hacer algunos talleres y seguir aprendiendo. Pero todo ese proceso también, conforme van pasando los años, eh, ese conocimiento se va ampliando, ¿no? Va saliendo de manera más fácil, ¿no? Digamos, 20 años atrás o 18 años atrás era mucho más difícil encontrar información y digamos, generar espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces había que buscárselas, pues ir a otro país, ¿no? Ahora es más fácil porque los cursos online pues son más asequibles, más baratos, ¿no? Podemos pagar con poco. ¿No se está escuchando, Henry? No, no sé. Sí se escucha, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ya. Bueno, decía que me queda un tiempo, ¿verdad? Sí. Quedan 2 Entonces, minutos. digamos, el mismo camino nos ha impulsado a continuar, pues, y a mirar hacia adelante, tratando de mejorar siempre, ¿no? Entonces, una cosa lleva a otra, ¿no? Ya para mi segundo largometraje, teníamos, digamos, un poco más de formación en cuanto a la dirección, pues, en cuanto a la escritura de guiones bueno, íbamos tratando de estructurar otro largometraje, pues, que ya felizmente se terminó de editar y se va a lanzar pronto la película, Manco Cápac. Sin embargo, el camino tampoco ha sido fácil, ¿no? Si bien es cierto que en el Misterio del Cariciri habíamos empezado trabajando como todistas, ¿no? El otro día en otro conversatorio bromeábamos con eso, ¿no? Que no es tan malo ser todista, ¿no? Porque te permite, digamos, abaratar los costos. Sin embargo, claro, por otro lado, es muy necesaria la especialización. Sin embargo, el camino de hacer películas, ya sea con poco presupuesto o ya sea con mucho presupuesto, siempre va a ser un reto grande, ¿no? Siempre va a ser difícil. Creo que todos los realizadores que han pasado desde hacer cortos, largos, documentales, pues tiene un grado de dificultad y a veces es bastante estresante, ¿no? Entonces, en la realización de nuestro segundo largo, hemos continuado siendo todistas con un equipo mínimo, digamos, una realización minimalista, con poca gente, que también es posible, ¿no? Es posible hacerlo, digamos, no necesariamente pues uno necesita cubrir con asistentes o asistente de los asistentes, qué sé yo. Eh, si el orden pues de una realización tiene a los miembros necesarios, se puede prescindir de algún personal. Lo ideal es, claro, tener todo el equipo armado, ¿no? Pero si el dinero no alcanza o las posibilidades no alcanzan cuando uno vive pues alejado de las grandes ciudades, entonces sí es muy posible armar una película con un equipo mínimo, ¿no? Entonces, nuestra experiencia no es la única. Hay experiencias de directores pues en otros continentes que también han logrado cosas importantes teniendo un equipo bastante mínimo. Muchas gracias, Henry. Vamos a continuar en la segunda vuelta conversando sobre Manco Cápac y su realización. Comenzamos una segunda vuelta con Manuel. Yo quisiera preguntar a Manuel cómo es filmar bajo pandemia, ¿no? Justamente Manuel dijo que
curiosamente se había estimulado la realización bajo la pandemia en cierto modo. Y él fue uno de los primeros que hizo un diario fílmico de la pandemia, los primeros realizadores, creo que fue el primer realizador peruano que lo hizo, ¿no? Y ha terminado de rodar su primer largometraje bajo pandemia. Entonces, una primera pregunta sería, ¿cómo ha sido esa experiencia de rodar bajo la pandemia? Y una segunda pregunta sobre la participación de las mujeres en Norcinema. Que recuerdo que en otra entrevista que te hizo Ricardo Bedoya mencionaste justamente la importancia de esa participación de las mujeres, ¿no? Y además su preferencia por ciertas modalidades muy modernas de cine. Entonces, quisiera, Manuel, que nos comentaras algo sobre estos temas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que antes de pandemia hubo un entrenamiento en el mundo universitario, ¿no? Yo siempre he tenido una especie de lema, ¿no? Que el profesor de audiovisuales o de cine en una universidad debe acompañar a los alumnos a rodaje. Creo que es la única manera de poder enseñar, ¿no? Y todos estos años en la universidad, que ya dejé, que ya abandoné, creo que me entrenaron para este momento, ¿no? Hacer algo en pandemia fue en realidad enfrentarme al miedo, ¿no? Yo tenía bastante miedo, tengo una enfermedad a los riñones, una enfermedad autoinmune, y quería registrar esos primeros 15 días de cuarentena, y yo creo que me ayudaron a vencer el miedo y despertaron en muchos de acá del norte la curiosidad de qué era un diario fílmico. Por ejemplo, había mucha gente que no conocía a Jonas Mekas, a Perloff, ¿no? A directores que han trabajado con diarios fílmicos, no sé, la propia Agnes Barda, Bárbara Hammer, ¿no? Gente que hace cine experimental. Tampoco conocían las correspondencias fílmicas, entonces fue bien interesante porque desde el primer día con mi celular grababa, editaba, compartía y en Trujillo, en Piura, en Cajamarca, aquí en Lambayeque, muchos empezaron a replicar este fenómeno y se dieron cuenta de que de verdad hay muchas maneras de poder exteriorizar lo que uno lleva adentro y poder hacer cine, sin necesidad de tener un equipo de trabajo, ¿no? Coincido bastante con Henry, por cierto, aprovecho en decir que yo soy uno de los fanáticos del Misterio del Cariciri, me acuerdo que la compré en polvos azules y la vendían con 2 discos, eran 2 discos para poder verla. Y bueno, también Mango Cápac me encantó, la vi en el Festival de Lima, cierro paréntesis. Y bueno, creo que Domingo, esta película de 4 mujeres en una casa, era una película de pandemia, ¿no? Creo que estaba hecha para eso. Igual se tuvo que trabajar con un equipo mínimo, con mucha organización. Trabajamos con actrices no profesionales, ¿no? Con mujeres que conectaban con la psicología de los personajes, ¿no? Por encima de otra cosa. Y yo estoy muy satisfecho de la película. Ha sido un tema bien interesante el poder rodar de una manera en la que yo nunca he grabado, porque siempre he grabado con 2 personas, o cuando hice Parásito, otra película que está ahí todavía en post, la grabé con 5 personas, ¿no? Entonces, para mí era algo nuevo, pero a la vez me generó un planteamiento, ¿no? Quizá estamos acostumbrados a un modelo que no es el único modelo de hacer películas, ¿no? Y yo creo que es un modelo de la hegemonía norteamericana, ¿no? Este modelo del tercer asistente, ¿no? Claro, depende de las películas, pues, ¿no? Hay películas muy personales. Esta película fue grabada en mi casa, que se ambientó, ¿no? Trabajamos con un único lente de 15 milímetros y era prácticamente un lenguaje nuevo, ¿no? O sea, se tuvo que hacer una dirección de arte 360 para que la cámara se pueda mover por todos lados. No usamos trípode. Tuvimos como director de fotografía Pili Flores Guerra, que se adaptó a la mirada de un cineasta regional, ¿no? Él tuvo la humildad de poder adaptarse a lo que yo quería como director, que era continuar con el estilo que había adquirido en mis trabajos anteriores. Y ha sido una experiencia, creo que muy valiosa, incluso para algunos que han estado en el equipo, para deconstruir su manera de ver al cine, ¿no? Un cine esquemático, que sigue siempre un modelo que puede ser el clásico modelo de algunos cineastas en la capital, por ejemplo.
Y bueno, voy a cambiar drásticamente de tema. Norcinema tiene mucha presencia femenina, ¿no? Es más, yo diría que gran parte de quienes estamos formando son chicas que quieren hacer cine y ellas han encontrado en el cine experimental, en el cine performativo, en la correspondencia fílmica, en los diarios fílmicos, una manera de contar. Y no tiene nada que ver con la pandemia. Eso está desde que empezamos con Norcinema, incluso con un laboratorio que teníamos en la universidad, ¿no? He tratado de analizar el fenómeno, ¿no? En realidad, Chiclayo es una ciudad con mucha inmigración, pero una inmigración que ha intentado siempre brindarle a los hijos y a sus nietos la vida urbana, ¿no? O sea, es como una inmigración que de alguna u otra manera le ha negado ciertas tradiciones de los lugares de donde han venido. Entonces, yo siento que de alguna u otra forma ese cine autobiográfico es tratar de entender una raíz que ha desaparecido, ¿no? Tratar de escudriñar raíces que no han sido transmitidas de generación en generación, ¿no? Y es eso, ¿no? Incluso cineastas que quieren retratar a personajes. Hay mucho cine de personaje, por ejemplo, ¿no? Tanto en ficción como en documental. O de ciertas manifestaciones que mezclan el mundo de la sierra con la urbe, tratando de ser observadores más que estar dentro del propio proceso de la acción costumbrista, ¿no? Entonces, sí, las mujeres han conectado mucho. Es más, yo diría que aquí en Lambayeque está Paola Coronado, está Marcela Pareja, Nayarit Gastulo, que son tres chicas que de verdad hacen un cine muy personal, con sus celulares, en sus casas, en sus cuartos, performando, haciendo uso de todo lo que tienen a la mano, con una creación de atmósferas sonoras que a mí me sorprenden, ¿no? O sea, yo no tengo la capacidad de la creación sonora que tienen ellas, ¿no? Hasta me he puesto a pensar en esa sensibilidad femenina que les permite trabajar el sonido de una manera increíble. Incluso hablábamos de Irma Cabrera, ¿no? Que tiene todo un universo sonoro. Y es lo mismo que pasa aquí en Lambayeque, en Norcinema, ¿no? De verdad, los trabajos de las chicas son increíbles, ¿no? Hay una generación ahí, hemos tenido chicas menores de edad haciendo cine, como 4 o 5 chicas que son menores de edad, y buenísimo, ¿no? Sí, sí, es algo que nos sorprende. Muchas gracias, Manuel. Solo añadir que los cortos de Manuel también se pueden ver en una cuenta de YouTube que tiene Manuel, ahí están sus cortos, ¿no? Y que tengo entendido que el Cine Club de Lambayeque les va a pasar los cortos de Coronado, ¿no? Me parece en estos días, ¿no? Es Sí, están programados. Importante, ¿no? Sumamente importante, que tiene una actividad continua, ¿no? Y muy estimulante. Vamos con Geraldine. Creo que nos quedamos justamente conversando sobre las producciones, ¿no? de Chola Contravisual, ¿no? Creo que todavía podríamos desarrollar un poco más sobre Mejor Chola que Mal Acompañada, ¿no? Sobre Voces Hechiceras, ¿no? Podrías contarnos un poquito más, ¿no? de qué tratan estas producciones, la participación de Nina Luz, por ejemplo, ¿no? De Mejor Chola que Mal Acompañada, y también en un videoclip bastante provocador, que es Quien Aborta, ¿no es cierto? En Voces Hechiceras, estabas hablando de la memoria, de la importancia de la memoria, ¿no? Cómo eligieron a las cantantes, ¿no? Cómo está programada esta miniserie, porque hay lanzamientos cada semana o cada 15 días, me parece, ¿no? Y también hay podcasts, ¿no es cierto?, que acaban de lanzar, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esto, por favor, Geraldine. Sí, bueno, desde que empezó la pandemia se nos como cambió todos los planes, creo que como para todas y todos. Entonces estuvimos en cuarentena acá en la casita que tenemos y dijimos, pucha, hay que hacer algo, ¿no? Entonces decidimos sacar esta miniserie que es muy chiquita, para hablar, ¿no? Lo que pasaba y lo que también sentíamos de la pandemia frente, bueno, desde nuestros territorios, también desde nuestra ciudad Huancayo, ¿no? Porque también, si nos damos cuenta,
los medios audiovisuales tradicionales, como la televisión, por ejemplo, es súper centralista, ¿no? Entonces decíamos, hoy hay que hacer algo desde nosotras. Y bueno, siempre también teniendo en cuenta que al ser jóvenes, hay una cosa muy importante que es como tenemos muy en claro que es hacerlo nomás, que es porque a veces te entra miedo de cuán profesionales somos, qué tan bien lo estamos haciendo o no, pero después decimos, no, tenemos que eliminar esa idea como de que somos estudiantes y hay un ente, ¿no? Jerárquico, ¿no? El profesor o alguien que está detrás de ahí diciéndote si estás haciendo bien o no tu trabajo. Y creo que eso ha sido también una fuerza impulsadora a seguir haciendo. Y en ese proceso creo que estamos aprendiendo y en ese aprendizaje es muy enriquecedor. Entonces hicimos 6 capítulos pequeñitos de 2, 3 minutos cada uno. Participa mi compañera, que es también parte de Chola Contravisual, que es Nina Lu, que es también cantante, ¿no? Tiene su proyecto personal, musical. Y en ese proceso, después de la serie, venía un día muy importante, que es ahora, que también ahora va a ser el 28 de septiembre, que es el día por la lucha de la despenalización del aborto en América Latina. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una canción? Y de paso hacemos un videoclip así bacán. Entonces hicimos la canción, hicimos el videoclip. No, no pensábamos que iba a tener tanto éxito. Obviamente tuvo tantas vistas porque es un tema muy controversial. Igual nos parece importante que también la música o el audiovisual puede servir para hablar sobre estos temas, ¿no? Y ha sido muy, muy interesante todo este proceso. Y ya después hicimos otro videoclip también, que es Somos más fuerte que la violencia, que ese también fue un trabajo colaborativo con otras mujeres sobrevivientes de violencia sexual y también con varias compañeras que vienen trabajando con mujeres que buscan justicia, que son mujeres de Manta y Vilca, en Huancavelica. Justo hay un documental muy bacán también que es Mujer Soldado, ¿no? Que retrata a estas mujeres después de más de 20 años pidiendo justicia, ¿no? Y es muy interesante porque la violencia sexual se hace que el tema de la violencia sexual revictimiza a la víctima, ¿no? Entonces, también desde nuestra propuesta es como mujeres, ya no hablar tanto de la problemática, sino más hablar sobre la resiliencia, ¿no? De que somos mujeres que hemos vivido eso, pero que también, como por ejemplo, el audiovisual puede ser una fuerza creadora no solamente para contar nuestras historias y generar contenido, sino también para sanarnos nosotras mismas, ¿no? Creo que en ese proceso entre trabajar con amigas, hablar sobre el tema de cómo lo trabajamos, de cómo creamos cada plano, trabajar el sonido, etcétera. Es muy importante porque en ese proceso también estamos hablando de algo que nos ha sucedido a nosotras, ¿no? Y que le sucede a muchas mujeres y a toda, todo nuestras ancestras, ¿no? Creo que estamos como que marcadas por esto. Entonces ya después de eso postulamos al Ministerio de Cultura para hacer el proyecto de Voces Hechiceras que ya habíamos hecho antes de manera autogestionada, 3 capítulos sobre artistas, pero de Latinoamérica, ¿no? Una rapera mexicana, una rapera peruana y un grupo de punk chileno. Entonces dijimos, oye, pero ¿por qué no hacemos algo más nuestro, no? Yo, por ejemplo, vengo de una familia de cantantes andinas, ¿no? De música originaria de Huancavelica. Entonces dijo, oye, es necesario también retratar esto, porque esta música, por más popular que sea y está muy dentro de la memoria de los pueblos, no está dentro de la memoria, se podría decir, oficial, ¿no? Cultural, oficial. Entonces dijimos, no, ya, y postulamos con este proyecto y decidimos que sean mujeres de diversas ciudades de los Andes, en este caso 5 ciudades, porque veíamos en ellas también cierto reconocimiento, ¿no? De procesos sociales y también su música, ¿no? Como que tenía también cierta carga de memoria, ¿no? En general yo creo que toda la música de los Andes o de la Amazonía, de pueblos originarios y populares, tiene mucha, mucha,
no sé, muchos temas muy interesantes que se podrían revisar, ¿no? Entonces decidimos contactar a ellas y fuimos viajando, un grupo chiquito también, fuimos 4 personas, ¿no? Y haciendo todo, una compa que hace sonido, mis otras 2 compañeras que hacemos cámara, y ya entre todas producción. Entonces fue un proceso muy bonito también, pero muy complejo, porque fuimos a varias ciudades en plena pandemia, ¿no? Ciudades donde todavía el toque de queda era a las 9 de la noche, entonces era muy complejo, pero muy hermoso, ¿no? Vamos Y a bueno, continuar, Geraldine, sí, en la sí, tercera vuelta. Sí, y muchísimas perdón, gracias, ¿no? Sí, gracias. y hay una pregunta en el chat también interesante para continuar contigo en la tercera vuelta. Y vamos con Katy. Quiero recordarles que pueden los asistentes escribir sus preguntas en el chat, sus dudas y sus comentarios, ¿no? Katy, íbamos a hablar de Mapacho, ¿verdad? De la producción ejecutiva en Mapacho, de la película, cómo se gestó, cómo se exhibió, cómo se distribuyó, porque tú estuviste muy cerca de la producción ejecutiva, hiciste la producción ejecutiva y estuviste muy cerca de la película luego. Y también, si podrías hablar un poquito más de cuál es la participación o cómo ha sido la participación de los pueblos originarios, ¿no? He visto, por ejemplo, que hay un taller en línea de creación de películas nativas, ¿no?, que está promoviendo la Escuela de Cine Amazónico, y hay becas para personas de pueblos originarios. Entonces, en 5 minutos, pido un esfuerzo de síntesis, a ver si nos puedes hablar un poquito de Mapacho y un poco de esta participación de pueblos originarios en los talleres de la Escuela de Cine Amazónico. Hola, ¿me escuchan? Creo que mi conexión está un poco mal. Hola, Sí, se te escucha, sí. hola, hola. Sí se escucha, Katy. Hola, ¿me escuchan, compañeros, compañeras? Sí se escucha, ¿eh? Hola, hola. Sí se escucha, Katy, todos te escuchamos. Sí pasa que se ha cortado un rato y otra vez se ha vuelto a conectar. Pensé que no me estaban escuchando. Ahora Ya, ya te escuchamos y te ¿sí? vemos. Ok. Sí. Entonces, bueno, como yo les estaba comentando al final de mi presentación de PowerPoint, nosotros como Escuela de Cine ganamos un proyecto de DAFO que se llamaba Cine Vivencial Amazónico, que consistía en hacer talleres de cine en diferentes ciudades amazónicas en pueblos indígenas, ¿no? Entonces juntábamos un realizador audiovisual con un realizador indígena para contar historias. Esa fue una de las experiencias más enriquecedoras que justo el año pasado, este año hemos terminado ese proyecto, ¿no? Y de este taller que hemos hecho en diferentes ciudades amazónicas tenemos películas súper interesantes, con historias que hablan desde una mirada bien intercultural, ¿no? Porque, como lo vuelvo a repetir, juntamos jóvenes realizadores de ciudad con jóvenes indígenas de diferentes pueblos originarios. Entonces, nosotros ahora como Escuela de Cine lo que tratamos es de que esos cortos que tenemos lleguen, sobre todo los cortos que se han filmado por mujeres, puedan ser exhibidas y puedan llegar a otros espacios. Por eso es que estamos participando del concurso de circuito alternativo, ¿no? Eh, para que los cortos que tenemos se sigan difundiendo. Y bueno, siempre como Escuela de Cine Amazónico, una de las cosas que queremos hacer, por ejemplo, es el tema de cine indígena dirigido para mujeres, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos venido trabajando en estos últimos años de manera integradora, pero todavía no hemos hecho un proyecto de cine dirigidos a la formación y producción solo para mujeres indígenas. Ese es un reto que tenemos, eso está dentro de nuestros proyectos, de nuestros planes, y bueno, y queremos implementarlo en estos meses, en estos años que vienen, ¿no? Esperemos poder hacerlo, porque al igual que muchos de ustedes, siempre estamos trabajando de manera autogestionada o muchas veces con ayuda del Ministerio de Cultura, ¿no? Mapacho es una de las primeras realizaciones, fue la primera película hecha íntegramente en la ciudad de Pucallpa con una historia LGTBI.
y nosotros como pucallpinos podemos decir con orgullo que hemos llevado a más de 14.000 espectadores al cine comercial. El 2019, en octubre del 2019, se estrenó Mapacho, y el mismo día que se estrenaba Mapacho se estrenaba Maléfica, y las salas de cine solo nos daban una sala, unos horarios así como de locura, y ese día la población pucallpina dio su respaldo a una producción regional, ¿no? Y las salas de cines comerciales terminaron abriendo más de 4 salas, Cinestar, Cinépolis y Cineplanet, ¿no? O sea, ese día le ganamos a Maléfica nosotros en el estreno de nuestra película. Y es que cuando uno se hace, o sea, muchas veces cuando hablamos de hacer cine regional, siempre está diciendo, ay, no, son películas que no se ven, son películas que casi nadie ha visto y no sé qué, pero nosotros con Mapacho, que hemos trabajado toda la etapa de distribución, fue una satisfacción enorme saber que el primer día de estreno de la película hemos llevado más de 1.000 espectadores. Muchas gracias, Katy. Vamos a continuar con Henry. Estábamos hablando justamente con Henry a propósito de Manco Cápac, de las dificultades y de la opción de realizar Manco Cápac también con un equipo pequeño. Uno de los aspectos que hemos visto de la producción es una producción en cierto modo familiar, porque están tus hermanos, tu hermana en la producción, que es como se produce mucho también en regiones y como se ha producido mucho en regiones desde el comienzo, ¿no? Con un grupo pequeño, con un grupo familiar muy unido, ¿no? Huayna la película de Oscar Catacora, también era una producción casi familiar. Ahora, también tengo entendido que tuviste algunos problemas durante el rodaje mismo, ¿no? Un poco humorísticamente contaste la anécdota de que casi te agarras a golpes con unos vecinos, ¿no? que estaban hostilizándolos durante la realización de la película. ¿No? Quisiera que nos contaras esto, ¿no? Este tipo de producción y los problemas que se afrontaron. Y luego, dentro del tiempo, sí que son solo 5 minutos, lamentablemente, ¿cuáles son las perspectivas de distribución y de exhibición de Manco Cápac luego de haber tenido tan buena crítica? Algo más, Henry, perdón que me estoy olvidando. ¿Cómo conseguiste al actor? Que es muy buen actor, y que ganó, como lo he dicho al comienzo, el premio a mejor actor en el Festival de Lima del año pasado. El actor Jesús Luque Colque. Sí, Emilio, gracias. Entonces, comenzaremos con el actor. Jesús Luque apareció pues entre varios cientos de chicos que habíamos visto para este personaje. En Juliaca, pues él todavía había estado en el colegio, ¿no? Tenía 15 años y según él me cuenta que había visto un afiche en Juliaca y ha ido, pues él iba a su práctica de fútbol porque él no vive en Juliaca, pues vivía en Putina, ¿no? Y bueno, ahí quedó entre otros candidatos y al día siguiente pues hicimos otro casting a las pocas semanas y sí. Recuerdo que hicimos 4 etapas de casting, probablemente en un mes y medio, ¿no? O 2 meses, en fechas distanciadas. Y bueno, mientras él se iba preparando en el taller, a medio taller todavía no sabíamos que él iba a ser el protagonista, ¿no? Ya pasado dos meses o más, decidimos hacerle pruebas de cámara, ¿no? Y entonces, como ya habíamos grabado casi 2 años antes con otro actor, como del 10 al 12% de la película, ya habíamos grabado y ese actor pues se ganó una beca y se tuvo que ir. Y nos tomó casi 3 años más conseguir a otro actor, ¿no? Entonces, hicimos unas pruebas y ya recién nos convencimos, ¿no? De que él iba a ser pero no le dijimos todavía que él precisamente iba a ser el protagonista, sino esperamos a que
termine en el taller y recién le dijimos si vas a ser el protagonista, ¿no? Y entonces que creo que sí ha sido una buena experiencia por ese lado, porque eh, nunca es bueno entusiasmarse por el primer candidato o la primera candidata de actor o actriz que te toquen, porque podría ser que, bueno, el talento no es suficiente, ¿no? A veces no están identificados con el personaje o con el proyecto, pues no les gusta mucho, o sí les encanta el proyecto. Entonces, sí, es muy importante que se identifiquen con el proyecto y que su prioridad sea hacer la película, ¿no? Porque eso podría acarrear muchos problemas al momento de filmar, ¿no? Que nosotros hemos tenido un poco de esos problemas, no tanto porque Jesús no se identificara con el proyecto, sino que sus circunstancias eran difíciles porque estaba estudiando en el colegio, tenía que volver. Mientras filmábamos, él todavía cursaba el quinto de secundaria y después pues ingresó a la universidad porque se ganó esas becas, la beca 18, bueno, para ir a estudiar a Tacna. Entonces igual, todavía no habíamos terminado la película, él ya iba a empezar la universidad y venía a grabar pues los fines de semana, ¿no? O pues eh, cada 2 fines de semana o algo así. Por eso se alarga bastante el tiempo. Y otra dificultad es que no habíamos conseguido todo el elenco en Puno. Es decir, se acabó porque tenemos buena cantidad de actores secundarios, ¿no? Creo que son como más de 20 actores secundarios que hacen papeles pequeños. Entonces se acaba el stock de actores, recurrimos a algunos actores capitalinos y a algunos otros actores que estaban de paso por Puno, ¿no? Que nos ocurrió en 2 oportunidades, ¿no? Eh, un actor de Lima, Henry Peláez, que estaba dictando un taller, le hicimos un casting ese mismo rato, le dijimos, bueno, te puedes quedar un par de días, se quedó un día más, un día extra y pudimos hacer una escena. Y después otro actor mexicano que estaba haciendo una gira desde Buenos Aires, se venía por las ciudades principales, pues en Bolivia, Perú, y pasó por Puno con una obra de teatro, ¿no? Así que eran 2 actores. A uno de ellos, pues, le hicimos unas pruebas, una audición y quedó, ¿no? Y él dijo, me puedo quedar 3 días, ¿no? Hasta tal día, porque ya tengo mi vuelo de regreso a México. Así que se quedó para filmar y se fue, ¿no? Entonces, y ha sido así, ¿no? Hemos ido recolectando actores como aparecían, pues, porque no, digamos, no solo era una cuestión de que nos faltaba presupuesto en algún momento, sino ya las circunstancias, pues, de que faltan actores porque Puno es una ciudad bien pequeñita y no hay escuelas de actuación, ¿no? Eso, ¿no? Hay muchas cosas que nos han ido retrasando. Y también mencionabas un poco sobre algunas anécdotas porque tuvimos en el rodaje y sí, alguna vez había contado que mientras filmábamos en las calles, porque filmábamos algunas escenas, pues, durante la fiesta de la Candelaria, ¿no? Y no era tan fácil, ¿no? A veces queríamos hacer un encuadre medio panorámico y había alguien que no se quería retirar y una vez le dijimos, por favor, puede caminar a la derecha, ¿no? 2 o 3 metros. Y solo por decirle eso ya querían pegar a nuestro asistente, ¿no? Llama al otro y entonces ahí casi se arma una pelea, ¿no? Pero nosotros nos veíamos limitados porque había que proteger los equipos, ¿no? Entonces tratábamos de apaciguar todo lo que se presente, ¿no? Lo mismo en esa calle, pues, que filmamos en Los Curanderos, ¿no? Alguien que se metía a la cámara y entonces ya perdimos la paciencia y también casi nos peleamos ahí, pero felizmente pues teníamos entre 2 chicas asistentes de producción que ellas pues eh, ya calmaban la cosa, ¿no? Porque a veces el roce entre 2 varones puede ser, pues, en un momento se caldean los ánimos y puede terminar en una pelea, ¿no? Y casi terminamos en una pelea campal ese día, ¿no? Menos mal que pues la energía de las 2 chicas, ellas apaciguaron y nosotros ya pues a mis hermanos digo, mejor hay que retroceder porque no queremos ganarnos problemas gratuitos, ¿no? Entonces, pero ya pues esto nos sacó esos días pues de esa locación y tuvimos que ir a un pueblo que es a 18 kilómetros
encontrar una calle parecida y completar esas escenas ahí, ¿no? Bueno, entonces ahí era un poco gracioso porque la última vez que intentamos filmar en esa calle, bueno, no me rendía fácilmente, ¿no? Íbamos a las 5 de la mañana, de 5 a 7 filmábamos, pero a las 7 ya estaban ahí las señoras rodeándonos otra vez para botarnos del lugar, ¿no? Y así que ya pues tuvimos que encontrar una alternativa por eso, ¿no? Bueno, Henry, sí. Es difícil imaginarte a ti perdiendo la paciencia, ¿eh? O sea, debe haber sido muy tenso el momento. Eh, bueno, vamos con algunas preguntas. Hay una pregunta a, a Geraldine sobre Flor Pucarina, un poco que amplíe lo que estaba comentando sobre el proyecto de Voces Hechiceras, ¿no? Y que amplíe un poquito también más la información sobre este proyecto de Flor Pucarina que ha entusiasmado a algunos de los asistentes, ¿no? Perdón, ya. Bueno, sí, para ya terminar, porque, perdón, hablo mucho y bueno, para terminar la idea de Voces Hechiceras, al fin pudimos hacer esta temporada de Voces Hechiceras de música andina, ¿no? Con mujeres que hacen música andina, muchas de ellas ya muchos años, 40, 50 años, y es como para nosotras también fue así súper hermoso, un regalo muy, muy, muy lindo poder conocerles, poder como también conversar, ¿no? Que nos compartan un poco sobre sus reflexiones en torno a la música, a toda esta memoria que ellas guardan, ¿no? Bueno, ellas y ellos, porque también muchos de los artistas que tal vez no son reconocidos, son los músicos, ¿no? Que vienen de muchos pueblos y que han trabajado por muchos años, etcétera. Entonces, lo pensamos como un proyecto transmedia, ¿no? O sea, que podamos hacer videos y a la vez también podcast, ¿no? Porque en un video no podemos poner toda la entrevista, entonces hemos editado la mayoría de las entrevistas para poder subirlas a Spotify y se puede escuchar todas las entrevistas porque realmente dicen cosas muy importantes y poderosas que es necesario compartir. Y bueno, vamos recién en el quinto capítulo, son 9, entonces faltan la mitad. Recién vamos subiendo los podcasts, entonces vienen mucho más capítulos, así que por favor atentas y atentos, si pueden compartir también sería genial. Y bueno, en cuanto a Flor Pucarina, es un documental biográfico, ¿no? También sobre su aporte musical, cultural, social, ¿no? Una mujer que rompe con los estereotipos de género en una Lima demasiado conservadora, racista y clasista en los años 60, 70, y hemos buscado hacer un documental que retrate un poco su vida y su aporte a partir de personas que la han conocido y personas también que ven en ella una fuente de inspiración muy interesante, ¿no? Nos topamos con historias súper locas, ¿no? De personas que se han obsesionado con ella, con su música. Entonces creo que también justo en este año, ¿no? Del 2029, que hicimos Voces Hechiceras y ya grabamos el documental de Flor Pucarina, ha sido muy bonito como reencontrarse con todo el poder de la música andina, ¿no? Desde el lado más cultural, originario, hasta el más popular, más de, de larga trayectoria, ¿no? Entonces, el documental esperamos que salga para el próximo año. Ya ahora en un mes vamos a trabajar en toda la postproducción y ha sido también una producción como muy de compañeras, de amigas, la mayoría del grupo somos mujeres, mujeres jóvenes. La directora de fotografía también es una mujer cusqueña, entonces hemos tratado de que todas tengamos cierta conexión con la música andina, ¿no? Y ha sido un proceso muy interesante y para mí muy enriquecedor porque también ha sido la primera vez que yo he dirigido algo tan largo y además con muchas más personas, ¿no? En toda la producción y ha sido así como
muy intenso, pero a la vez muy hermoso todo el proceso de aprendizaje. Y bueno, esperemos que salga todo muy bonito y se pueda estrenar en diversos espacios. El tema de la distribución, yo ya lo tenía pensado desde el momento en que escribí el proyecto, entonces para mí es muy importante porque es un artista popular y lo que queremos es que llegue a muchos de los espacios y al tener una mirada desde mujeres, también queremos abrir un debate sobre el papel de las mujeres en el arte, en la música, en la cultura, ¿no? El papel de las mujeres también como abrieron surcos para, de alguna manera, contribuir con la liberación de las mujeres, ¿no? O sea, estamos hablando de Flor Pucarina y, por ejemplo, Pastorita Guaracina, se reunían para hablar sobre que las mujeres puedan tener la libreta electoral, que puedan votar, ¿no? Entonces son procesos que nunca hemos hablado, no nos han enseñado ni en la escuela ni en la universidad. Entonces es muy bonito para nosotras como de cómo el cine, ¿no? Nos puede llevar a esas reflexiones tan potentes, sobre todo como mujeres huancaínas, como mujeres del Ande, ¿no? Y bueno, Muchísimas eso. gracias, Y bueno, Geraldine. Muchísimas gracias, muy interesante. Quedamos a la expectativa de la película. Katy, quería preguntar, ¿dónde se puede ver Mapacho ahora? Porque nos hablabas de la acogida importante que había tenido Mapacho en Pucallpa. ¿No? ¿Dónde se puede ver? ¿Cómo se podría ver Mapacho? Katy, ¿me estás escuchando? Sí. Todavía no, sí, hola. Sí, te escuchamos. Sí, les escucho. Bueno, Hay unos problemas ahí de... todavía No, no ahora no te está escuchamos con claridad. estado en Eh, algunos festivales, ¿no? Bueno, Katy, no te vamos estamos a escuchando con mucha que les claridad. interese la película, bien, y nosotros les pasamos el link privado que tenemos de Vimeo, y así estamos hablando que todavía no está en YouTube libre, ¿no? Para que lo pueda ver cualquiera, pero yo creo que muy pronto vamos a dar ese paso, ¿no? Perfecto. Bueno, todavía no está libre, pero pronto estará. También hay una pregunta para Henry en el mismo sentido. Eh, ¿Cuándo se podrá ver Manco Cápac? ¿En qué condiciones? ¿Si será estrenado en salas? ¿Si será a través de streaming? ¿Hay algo ya al respecto que se haya avanzado, Henry? Sí, Emilio, gracias. Ya tenemos fecha de estreno para este año. Eh, Estamos en las salas en varios puntos del país, sobre todo en el sur y en Lima. Va a estar en el Cineplanet y en Cinemark el 16 de diciembre. En diciembre está estrenándose. Y probablemente estará en regiones, por lo menos 7, 8 regiones. Y antes también no quería olvidarme de responder una de tus preguntas que no me alcanzó el tiempo. El trabajo con mis hermanos, ¿no? Aprovecho este tiempito. Bueno, en realidad casi todas las producciones que hemos realizado las hemos hecho con ellos, ¿no? Mis hermanos César, Carlos y José. Y en Manco Cápac también participa mi hermana, que es artista plástica, pues nos ayuda con la escenografía, vestuario. Y en realidad, pues trabajar con los hermanos, no es que siempre se deba hacer así, ¿no? Es una cuestión circunstancial de que cuando yo estudiaba comunicaciones, pues ya había iniciado mi empresa, ¿no? Y tenía ya pequeños contratos y entonces los llevaba a mis hermanos y ahí es donde ellos se entusiasman, pues, ¿no? Sobre todo los menores. Y empiezan a estudiar ciencias de la comunicación, igual que yo, pues sin haberles dicho nada, pero digamos, ya habiéndolos influenciado.
pero sin ninguna exigencia, ¿no? Es decir, ellos voluntariamente estudiaron ciencias de la comunicación y cada quien ha ido encontrando su lugar, ¿no? Que Carlos y José también dirigen, ellos han hecho Janampaches de documental y bueno, se han especializado en la edición, ¿no? Y en cámaras y en sonido también. Y entonces, confío plenamente en ellos, en su trabajo, han aprendido muchas cosas y hay varios de estos oficios o muchos de estos oficios que ellos los realizan mucho mejor que yo, ¿no? Por una cuestión de que, bueno, cada persona pues nace con ciertos talentos y la diferencia de generaciones también, ¿no? Eh, y, y, y de hecho, una de las partes más gratificantes es que los hermanos pues no te abandonan y te dicen con honestidad, te dicen, sabes que esto no va a funcionar, no está funcionando o algo falta, ¿no? Es decir, ellos no tienen ningún interés, digamos, alterno a estropear pues o a sabotear una producción, sino te dicen las cosas tal como deberían ser. Y eso ayuda bastante, ¿no? Esa honestidad porque sabes en qué terreno estás pisando, ¿no? Entonces creo que sin ellos no habría sido lo mismo o nunca sería lo mismo, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con todo mi equipo de producción, mis hermanos y toda la gente que nos ha apoyado. Muchas gracias, Henry. Y para No. terminar, una pregunta a Manuel, que iba a hacer una pregunta para Henry, pero se la voy a pasar a Manuel. ¿Qué es sobre el proceso del cine regional? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve este proceso? ¿Hacia dónde apunta el cine regional? ¿Y qué está faltando? Porque hemos visto que todas estas iniciativas son iniciativas en muchos casos privadas, ¿no? Algunas no han necesitado el apoyo del Estado, otras lo han tenido, han postulado las ayudas del Estado, las han obtenido y eso ha permitido también la realización de las películas, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel, ¿no? El futuro del cine regional y todo este proceso de 20 años, ¿no? A ver, yo recuerdo que se empezó un proceso bien interesante en el año 9, o sea, creo que 2 años o 3 años después de que marcas el inicio en tu libro del cine regional, Emilio, ¿verdad? Si no me equivoco. Y se hacía un cine sin que exista Dicine o Conacine como una idea obligatoria, ¿no? Y por ahí creo que está Alejandro Machacuay, ¿no? Que es un impulsor del cine en el norte, mi maestro, ¿no? Y se hicieron como 30 o 40 cortometrajes que lamentablemente no se pudieron archivar, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que promover el tema de la autogestión, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en Norcinema desde mucho tiempo atrás, ¿no? Esto viene desde el año 2014 ya. Lo hemos hecho con talleres que dictábamos fuera de la universidad o sin tener autorización de la universidad, ¿no? Entonces, en cualquier escenario, yo creo que habría que plantearnos la pregunta, ¿qué pasa si DAFO desaparece, ¿no? ¿Qué pasa si los estímulos económicos desaparecen? ¿Vamos a continuar haciendo cine? ¿Vamos a continuar formando? ¿Vamos a tener la capacidad de autogestionarnos? Esa fue la gran pregunta que nos planteamos cuando dejamos la universidad, quienes integramos ahora Norcinema, ¿no? Hay que hacer algo autogestionado, ¿no? En algún momento tendremos que buscar los estímulos del Estado, evidentemente, como cualquiera, pero empezamos con autogestión desde hace mucho tiempo. Y yo creo que el cine tiene que encontrar un camino, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos poniendo una piedra desde nuestra perspectiva en Lambayeque, ¿no? Crear una escuela de cine que dé oportunidad a que quien quiera hacer cine lo pueda aprender. Tenemos alianza con muchas personas que nos están ayudando a que esto se logre. Y el hecho de que tengamos un estímulo del Estado no significa que dejemos la autogestión, ¿no? O sea, nuestra mentalidad es ser eso, ¿no? Hacer que los talleres, que los masterclass, que los cursos, que los talleres de creación, de producción funcionen, ¿no? Que sean rentables y que le ofrezcan al estudiante lo que las universidades no les ofrecen. Nosotros ya en poco tiempo esperemos ser un CETPRO, o sea, un Centro Educativo Técnico Profesional, es el sueño de Norcinema. Y es la perspectiva que yo te puedo mencionar. Nosotros queremos ser un eje en el norte, ¿no? En la macroregión norte, y queremos
ser formales con respecto a hacer una escuela, ¿no? El término escuela es muy amplio, ¿no? Pero en realidad queremos empezar siendo un CETPRO y luego ser un instituto ubicado en una zona estratégica de Lambayeque. Y yo creo que eso va a promover el poder hacer películas sin necesidad, esperemos en algún momento, de tener los estímulos del Estado. Ahora, hay otras cuestiones ahí. La cuota de pantalla, una cinemateca, más espacios de formación, una escuela pública de cine. Yo dije la otra vez en una charla que a mí me sorprendía muchísimo que en pandemia no se haya creado una plataforma como la que tiene Argentina, por ejemplo, con cine.ar, donde tú puedes encontrar series web, puedes encontrar cine universitario, puedes encontrar cortometrajes, mediometrajes, documentales, películas experimentales, ¿no? Fue una oportunidad desperdiciada, ¿no? Por el Estado. Y que oportunidad desperdiciada que la están salvando iniciativas como las de Cortos de Vista, por ejemplo, que tiene una aplicación, creo que es la única aplicación peruana. Uno la descarga a su celular y puede ver películas sin ningún problema, ¿no? Y con una calidad increíble, ¿no? CDB Play. Nosotros en Norcinema tenemos películas.norcinema.com, ¿no? Un catálogo abierto, libre, sin necesidad de pasar por el proceso de colocar nuestro correo electrónico, y todo ha sido autogestionado. Y es desde esa perspectiva de la autogestión que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, sin tener dinero, podemos sacar adelante un proyecto de catálogo, y cómo es que el ministerio, teniendo presupuesto, no puede sacar adelante un proyecto para, aunque sea, estar a la vanguardia de las cuestiones digitales? Y sí, yo soy de los creyentes que la autogestión nos va a ayudar, ¿no? Y va a dar este fenómeno de la cultura cinematográfica en las regiones, ¿no? En Lambayeque se está logrando, ¿no? Ha sido un trabajo arduo, largo, y donde hay muchos agentes que están interviniendo. Y yo creo que hay que evitar los divorcios dentro de las regiones, ¿no? Todos los agentes que están participando, desde cineclubes, desde promotores, de alguna otra forma conectar. No digo que van a hermanarse, jamás, cada uno tiene sus intereses, pero yo sí creo que es importante el generar diálogo, justamente pensando en qué va a pasar si es que deja de existir los fondos del Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido una reunión sumamente interesante, como ustedes han visto, ¿no? Como ustedes han escuchado. Recuerdo que cuando estábamos elaborando el libro con Jaime La Victoria, hubo algún profesor que dijo, no, pero este es un fenómeno que está desapareciendo, ¿no? Y con Jaime decíamos, no, si recién está comenzando, ¿no? Y más bien el libro, como bien Manuel ha sugerido, es una fotografía de un momento, y luego de la publicación ha continuado el fenómeno y se ha enriquecido, ¿no? Y hay mucha variedad. Y efectivamente, como dice Manuel, hay todavía mucho para exigir del Estado, hay muchas expectativas todavía que cumplir, pero hay pues estas iniciativas, ¿no? Estas iniciativas como las de ustedes, ¿no? Que son iniciativas sumamente alentadoras, ¿no? Respecto del cine peruano. Vamos Emilio, a ir... Sí, Emilio, discúlpame, como he tenido problemas de conexión, claro, disculpe Katy, a sí, los sí. compañeros, no he podido terminar un poco las Por cosas que favor, venía diciendo. por favor, sí, te Solamente escucho. para esta última parte, la perspectiva del cine regional, ¿no? Yo puedo hablar desde la Amazonía. Nosotros como escuela de cine hemos prendido una mecha, ¿no? Ahora hay, en la Amazonía hay muchos proyectos que se están realizando. Muchos jóvenes exalumnos de la escuela de cine, como por ejemplo Luis Chumbe, que ha ganado un documental sobre los Wemblers, ¿no? La historia de los Wemblers. Tenemos a Geman Cine, que también son exalumnos de la escuela, que han presentado un proyecto de gestión cultural para hacer cine comunitario. Y también tenemos a Bishu Cine, que es una agrupación que nace a raíz de jóvenes que participaron dentro de nuestros talleres. Entonces, cuando hablamos del cine en la Amazonía, se están creando proyectos, se están haciendo proyectos. Creo yo de que el Estado, si bien es cierto, no hay que pensar en depender de los fondos del Estado, como dice acá el compañero,
pero creo que el Estado tiene una responsabilidad también el de que no se olviden de la Amazonía. Por ejemplo, hasta ahorita no hay no se ha realizado ningún taller descentralizado desde el mismo ministerio en alguna ciudad amazónica. Las capacitaciones que se han venido haciendo en cine han sido de manera independiente o autogestionada. Nosotros sí creemos en la autogestión y por eso nosotros siempre promovemos lo que es la minga audiovisual, ¿no? Donde entre todos nos apoyamos. Cuando tenemos una producción local, entre los compañeros audiovisuales nos apoyamos para sacar adelante la propuesta, la producción que hay acá, no solo en Pucallpa, en la Amazonía. Entonces yo creo de que, o sea, ya los jóvenes han comenzado a hacer visibles sus proyectos, propuestas, sus formas de contar su historia, ¿no? Y lo que dice el compañero también es importante el hacer las alianzas estratégicas. Nosotros como Escuela de Cine no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos logrado y los talleres que hemos hecho si es que no hubiéramos contado con el apoyo de amigos realizadores que creen en nuestra propuesta. Acá no conozco a ninguno de los panelistas, he escuchado de muchos de ellos, pero no tengo el gusto de conocerlos. Creo que es importante de que las regiones debemos ser aliados, comenzar a trabajar y articular para que este cine que soñamos, esta propuesta de cine que soñamos, ¿no? Lo sigamos haciendo, ¿no? Yo me quedo con esa reflexión, ¿no? Que vengan la compañera de Huancayo, que vengan los compañeros del norte o de acá de la Amazonía, nos vamos hacia allá y haya esa mirada y ese encuentro intercultural del cual también tanto hablamos nosotros. Y de que sigamos autogestionándonos, de que sigamos apostando por una minga audiovisual, por de ayudarnos entre todos. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Importante intervención. Bien, entonces vamos a cerrar esta sesión agradeciendo a nuestros invitados por sus aportes a esta conversación sobre cine regional y al Centro Cultural de la Universidad de Lima por darnos esta oportunidad. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias Emilio, Manuel, Katy, Henry y Geraldine por haber sido parte de este conversatorio, por habernos brindado una mirada diferente y ampliado nuestro conocimiento sobre el cine regional. Del mismo modo, agradecemos a todos y a todas por haber asistido a esta actividad y también recuerden que tenemos un conversatorio más el miércoles 22, la presentación de la edición 42 de la revista Lienzo, editada por la Universidad de Lima. Para más información sobre esta y otras actividades, pueden visitar nuestra web o nuestros perfiles en Facebook, Instagram o YouTube, o escribirnos a nuestro correo centrocultural@ulima.edu.p. También en el chat vamos a dejar todos los links que han mencionado sobre Norcinema, Tunanteras, Chola Contravisual, Escuela de Cine Amazónico y Mango Capa la película. Muchas gracias por su asistencia.